doctora Noemí Nicolau es experta en Código Civil y además participó de la Comisión de Reforma y Unificación del Código Civil. Estamos con ella, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿nos cambia la vida a partir de mañana? A ver, no es tanto. Lo que pasa es que es un hecho histórico que deje de regir un código de 144 años. Es decir, un código que tuvo algunas reformas. La reforma más importante fue en el año 1968, pero no fue una reforma para nada parecida a esta, mucho menos. Le cambió el espíritu al código del siglo XIX, lo hizo un código solidarista, pero esta es una reforma absolutamente integral. Claro, porque además, digo, tiene algunos puntos que sí van a influir en lo que es la vida cotidiana. La vida cotidiana. A ver, hay un gran cambio en el derecho de familia. No tanto en el derecho de sucesiones y tampoco en el derecho patrimonial, en el derecho de los contratos, de las sociedades. Hay cambios, pero no tan rotundos como en el derecho de familia. A ver, doctor, ejemplos concretos. Hay un nacimiento, vamos a anotar a nuestro hijo. A ver, ¿Qué apellido se le pone? ¿Puede ir solo el papá, solo la mamá? ¿Van los dos apellidos? ¿Cuál va primero? Los registros civiles están modificando mucho, es decir, hay muchas cosas que modificar. Y una de las cosas que hay que modificar es el registro civil para los nacimientos, los matrimonios, las uniones convivenciales. El apellido del hijo ahora puede ser el apellido de la madre, el primer apellido del hijo. El hijo puede llevar los dos apellidos, el del padre y de la madre. ¿Quién elige? Los padres de común acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo en una norma que ha sido criticada porque sortea el jefe del registro civil qué nombre va primero, qué apellido. Entonces, ahora van a tener que ir los dos papás a inscribir el nombre, porque antes podía ir uno solo. Y era solo el apellido del papá. Bueno, puede llevar un poder donde diga que pero tiene que llevar un poder. Tiene que acreditar que la madre está de acuerdo en que se ponga ese apellido primero. Bien, la constitución de la familia ya no es mamá y papá. No hay más padre y madre. Yo de broma digo no hay más día del padre. Ahora hay día ni del padre ni de la madre, el día es del progenitor. ¿Por qué? Porque con el matrimonio igualitario y la posibilidad de tener hijos en matrimonios igualitarios, no se diferencia el género entre padre y madre, entonces el nombre común es progenitor. Qué feo. Progenitor, pero bueno, el día del progenitor. ¿Progenitor 1, progenitor 2? ¿Cómo? Eso como quieran, pero bien. Igualdad. Vamos a ver cómo funciona. Divorcios. La infidelidad ya no va a ser materia para discusión judicial. A ver, no es que se suprimió la palabra fidelidad. No. Está en el código, pero dice que es un deber moral. Es decir, que puede haber el estilo de matrimonio y de unión convivencial que uno quiera, swinger, no swinger. Es decir, yo soy crítica en alguna medida en esta parte del código porque no refleja el vivir de toda la sociedad argentina. Es decir, esta parte de la familia está muy pensada para las grandes urbes, pero uno va al interior y en el interior la familia sigue siendo la familia clásica y estas cosas medio que aterran a la gente. ¿Qué cosas están diciendo? ¿Cuál es el motivo de divorcio ahora para una discusión judicial? Ningún motivo. Si no es la infidelidad. Ningún motivo. Ahí vamos. Es decir que el divorcio es absolutamente incausado. Bien. Uno puede presentarse y decir que se quiere divorciar, no hay plazo, es decir que uno puede casarse y al mes puede presentar el divorcio, va un solo cónyuge, pero tiene que llevar un programa de organización de la disolución de la sociedad, de los vínculos personales, es decir, hay que llevar un programa que el juez tendrá que aprobar o no, y eso se negocia con el otro cónyuge, pero el divorcio procede. Bien, perfecto. En cuanto a los bienes, ¿qué pasa? Se puede pactar. A ver, usted pactó antes, esto es mío y esto es tuyo, no se toca. Exacto, a ver, uno puede pactar que lo que antes conformaba la sociedad conyugal a partir del día del matrimonio, todos los bienes iban a la misma bolsa, que era la sociedad conyugal, y era lo que después se partía, que eso no vaya a una bolsa común,
sino que permanezcan como bienes separados. ¿Esto se acuerda antes? ¿Tiene que figurar en una Se acuerda antes, acta? pero después se puede cambiar. Una vez cada año hay que hacer un trámite y se puede cambiar. Uno puede pasar de tener patrimonios separados a tener sociedad conyugal y al revés. Puedes tener sociedad conyugal y el patrimonio ¿Cuándo separado. se decide esto? Y esto usted lo puede decidir antes del casamiento, y si no, después, si los cónyuges ¿Y si están no de lo acuerdo. decide antes del casamiento, qué pasa? Es sociedad conyugal. Es sociedad conyugal. Es sociedad, es decir, el Bien. régimen subsidiario, si los cónyuges nada dicen, seguimos con el régimen que teníamos de sociedad conyugal, que después hay que partir. Una pregunta importante, las leyes no son retroactivas. Ah, eso es ¿Qué toda una pasa historia. ahora? Digo, a la gente que se casó hace 5 años, 10, 20, a partir de mañana, ¿qué pasa? Ah, no, le aplican el régimen nuevo. Inclusive a los juicios en trámite. Bien. Me acuerdo que la doctora Kemmelmacher le decía a los abogados, traten de obtener sentencia en los juicios en trámite antes del 1 de agosto. Bien, ¿Por detalle, digo, para tener en cuenta. Sí. Después le voy a preguntar por el tema de concepción, cuándo se considera que es vida, qué pasa con los procedimientos de procreación asistida, si se consideran o no. Pero hay algo más, aparte de las cuestiones familiares. ¿Qué pasa con los countries, los parques industriales y los cementerios, por ejemplo? A ver, los countries o clubes de Barrios campo, cerrados, clubes de barrios campo. cerrados, chacras, no tenían un régimen legal correcto. La gente creía que tenía propiedad o dominio sobre su inmueble y no lo tenía porque no estaban regulados y generaban un enorme problema con el derecho de dominio como está en el Código de Vélez. ¿Y qué tenía uno si tenía una propiedad en un country o en un barrio cerrado? Derechos, pero no el derecho real de dominio. Aunque la gente, inclusive los abogados decían, no, yo estoy tranquilo, tengo dominio. No tenían dominio. En la provincia de Buenos Aires decían, no, nosotros tenemos dominio porque la ley de suelos dice que los countries tienen, y tampoco porque la ley de suelos provincial no puede regular el derecho de dominio que está en el código. Bien. Lo que hace el Código Nuevo es llamar a esto conjuntos inmobiliarios, le da un régimen aplicable a todos estos que son precisamente conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, por ejemplo, también. ¿Y qué También. pasa ahora con esto, digamos? Se Hay tienen que regularizar. adaptar, se tienen que regularizar. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Y si es caro, barato? Mire, todas las cosas se tendrán que ir adaptando y los registros tendrán que decir cómo se van a hacer los trámites y los escribanos tendrán que tener aranceles para esas adaptaciones, porque si uno piensa lo que significa convertir en propiedad horizontal un club de campo, es un monto innumerable el Claro, costo. se divide después por parcela, por unidades, Claro, hay que presentar planos. Y son trámites que hay que adecuar. A ver, la provincia de Mendoza y alguna otra provincia ya empezaron a dictar leyes provinciales o a reunir comisiones para adaptar el derecho registral provincial, por ejemplo, o el derecho procesal provincial a las normas del nuevo código. Es decir, hay que ir adaptando y poniendo esto en marcha. Este punto es interesante para tomar dimensión de que esto influye ya a partir de mañana en la vida cotidiana. El que quiera regularizar tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, pero y además le conviene legalmente para estar... Es que la gente no tenía conciencia de que no tenía dominio. Es decir, cuando uno se pregunta, la gente en Parkfield vivió 30 años sin tener escritura de dominio. Y vivieron y vendieron y no tenían dominio, porque no tenían la escritura, porque había un conflicto con los terrenos de Parkfield. Y en los clubes de campo era lo mismo. Mis colegas abogados tenían casas millonarias en los clubes de campo. No, yo tengo, me han dado. Nada, ahora van a tener las cosas en orden cuando las pongan en orden. Castillo de arena, como se dice. Yo decía, ustedes construyen sobre arena. Bueno, última, procreación asistida o cualquier método que sirva para concebir la vida. A ver, el código no regula la procreación asistida. Da filiación a los niños nacidos por procreación asistida. Bien, ¿cómo es esto? De alguna manera lo organiza. Habría mucho que hablar en ese sentido. Es decir, lo que el código se había incluido y luego no se admitió en la Cámara de Diputados, es decir, se suprimió, es la fecundación post-mortem, es decir, poder
emplear óvulos, no óvulos, sino embriones concebidos después de la muerte del padre. Esto ya no está permitido, es decir, se suprimieron 2 o 3 cuestiones, no se regula la procreación asistida, se da filiación a los niños nacidos por procreación asistida y se regula dentro del sistema del código los derechos del paciente sobre su propio cuerpo. Es decir, toda la discusión de cuándo se puede a una persona desconectar o no desconectar lo vamos a tener en el código. Igual la posibilidad de dejar directivas anticipadas, costumbre que vamos a tener que tomar. Decidir cuando estamos bien qué queremos que se haga con nosotros cuando llegamos al final. Podemos decidir si quedamos en estado vegetativo que nos desconecten. Exactamente. Y se tiene que respetar. Y se tiene no tiene que haber después una presentación judicial al respecto. Para nada. Y el tema era que en la Ley de Derechos del Paciente obligaban a la escritura pública o un trámite judicial. Y ahora se dice en instrumento público o privado. Es decir, usted puede, como puede hacer un testamento escrito con fecha y firma, puede también dejar instrucciones de que, por ejemplo, llegado a una enfermedad terminal o a una situación terminal por un accidente, no se le aplique lo que se llama encarnizamiento terapéutico. ¿Y qué pasa si yo no lo hago, pero sí lo pensé y lo hablé en el marco familiar? Y allí la familia tendrá que convencer a los médicos y los médicos tendrán que escuchar a la familia, escuchar a los comités de bioética. La regla es que el encarnizamiento terapéutico o los métodos de mantener con vida artificialmente a una persona no son éticamente correctos. Bien, nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? Digo, un montón de cosas, un montón de puntos que modifican y mucho lo que es la vida cotidiana. Así es. Doctora, muchísimas gracias. De nada.